El tema central de la campaña electoral municipal que se avecina va a ser la crisis. Ese va a ser el tema más importante. Este es el título de esta cápsula que quiero compartir el día de hoy. El tema importante en este momento que le preocupa a la gente, que le está quitando el sueño, es la crisis económica. Pero la crisis económica tiene una causa, tiene un origen, tiene un porqué, tiene una razón que la ha provocado. Y la crisis económica viene producto de la crisis política. Es decir, primero, la causa más importante es la crisis política. La crisis política, ¿por qué? Sencillamente porque la política, o sea, la clase política, como ya expliqué en otros videos, yo creo que la sociedad funciona de manera piramidal, porque en la parte superior está una élite, dependiendo del tipo de sociedad, es una élite económica en la parte superior o es una élite política. En el caso nuestro es una élite política la que está encima de la sociedad. Bueno, el problema está en que esta élite política que tenemos en Yacuiba, en el Chaco, es una élite política mediocre, es una élite política incapaz, es una élite política sin compromiso, sin amor, sin cariño, es una élite política egoísta, cleptómana, corrupta. Entonces, lamentablemente, esta élite política incapaz, mediocre, no ha logrado resolver el problema de la gente. A pesar de la gran bonanza, el gran beneficio, la gran oportunidad que tuvo el Chaco para justamente generar condiciones de mejoría. Esta situación, lamentablemente, es una realidad palpable. Por esa razón es que, según los datos, Yacuiba está sumida en la pobreza. Y por esa razón vemos en la calle, vemos en el campo, en la periferia, gente haciendo lo que sea. Pero lo que sea, no para vivir, sino para sobrevivir. Vendiendo comida, vendiendo productos, comerciando algo, trayendo algo a la Argentina para vender acá, con el fin de sobrevivir. No de vivir, de sobrevivir, porque no hay una estructura productiva en Yacuiba. Entonces, la pobreza o la crisis es una crisis multidimensional, multifactorial. Hay varios factores. Uno de ellos es la crisis política. Es decir, el resultado de la crisis política deriva automáticamente en la crisis económica. La crisis económica produce una crisis social y la crisis social produce una crisis moral. En otro momento vamos a explicar con más detalle esta gradación de las crisis que existen, pero la crisis más importante es la crisis política. Ahora bien, yo decía al principio, en la campaña va a ser la crisis el tema que se va a abordar con mayor profundidad y con mayor detalle, porque precisamente es el tema que a la gente le interesa. Ojalá que sea así. Ojalá que los candidatos definan de una vez un tema central. Yo tengo una propuesta que se llama la Agenda Yacuiba 2040. Esta propuesta pretende justamente encarar, le da en el hueso a la crisis. Es decir, resuelve de fondo la crisis. La Agenda Yacuiba 2040, para hacerlo más sencillo, lo que pretende es resolver la estructura productiva de Yacuiba, que es el problema de fondo. El problema estructural de Yacuiba es la falta de una estructura productiva sostenible y sustentable. Ese es el problema. Ese es el problema de fondo de Yacuiba. Entonces, la Agenda Yacuiba 2040 ataca a ese problema. Y por esa razón, nosotros en 20 años pretendemos que en el primer año encontremos resultados concretos, medibles. Es decir, le vamos a decir a Yacuiba, esta es la Yacuiba que hemos recibido y esta es la Yacuiba que estamos en este momento produciendo. En los primeros 5 años, 10 años y 20 años tendremos resultados concretos de la Yacuiba que queremos. Este es el tema que debe ser debatido, la crisis, una agenda sobre la crisis, una agenda pública sobre la crisis. Entonces, la crisis política se va a resolver, ojalá que se resuelva, por supuesto, porque si el 7 de marzo del próximo año, se va a resolver cuando se cambie la élite política. Esta élite cleptómana, mediocre que hemos tenido hasta ahora, tiene que cambiarse. Y tiene que venir otra élite política a asumir el poder público con una visión clara, con una agenda, como esta, la Agenda Yacuiba 2040, de largo plazo, de mediano y de corto plazo, que dé resultados concretos a la sociedad boliviana, a la sociedad yacuibeña. Entonces,
Esta élite política va a ser sustituida por otra que tiene que ser más capaz, más comprometida, más idónea, más abierta y más solidaria, más humana con la gente, para que la gente, los vecinos de la periferia, del centro, del campo, reciban los beneficios, tengan oportunidades para mejorar su calidad de vida, porque finalmente el Estado es el objetivo, tiene como objetivo principal el mejorar la calidad de vida del ciudadano. Entonces, la crisis política se va a resolver cuando cambiemos no de caras, no por otros aventureros que están probando suertes, sino por aquellas mujeres, hombres que tengan en su mano un proyecto de sociedad, cuando tengan un plan de gobierno serio, de largo plazo, no un plan de 5 años, porque los planes de 5 años viene otro alcalde municipal y lo cambia, viene otro alcalde y lo cambia. Necesitamos por lo menos un plan sostenido de 20 años que garantice políticas públicas de largo plazo. Ese es el tema central que debe ser debatido en la agenda pública en esta elección municipal.